permitir partir la grabación. Ya. Como les decía, junto con agradecer la participación de todos ustedes en esta ocasión, este webinar es parte de un ciclo de webinars regulatorios que estamos desarrollando acá en Acción. Este ya es el quinto y último. ¿Y por qué? Porque hemos visto que hay muchos desafíos que significan las nuevas leyes y las regulaciones vinculadas con la sostenibilidad para lo que es la gestión empresarial. Bueno, la ley de delitos económicos sistematiza estos delitos y los atentados contra el medio ambiente, ¿no? Y amplía la responsabilidad penal de las personas jurídicas, junto con imponer mayores obligaciones y nuevos desafíos tanto para los directores como para los ejecutivos principales de las empresas. Y por ende está planteando importantes desafíos, retos a todas las empresas. Y eso hace que en el fondo se impulse una revisión bien profunda de las estructuras y prácticas de las distintas compañías. Y para hacer un análisis lo más acabado posible de la ley, sabemos que vamos a tener que seguir trabajando en este ámbito, pero quisimos hoy día de todas maneras volver a trabajar entendiendo esta ley, y para ello entonces invitamos a tres importantes profesionales acá de nuestro país. Voy a partir con la presentación de cada uno de ellos brevemente. Caterina Ravera, ella es asociada senior del equipo de compliance en Albacli Saliasnik, es abogada de la Universidad de Chile y LLM de la Queen Mary University of London, y ella ha enfocado su práctica en la representación de clientes nacionales y extranjeros, tanto en la prevención de contingencias penales como en su representación judicial ante los tribunales, en investigaciones de alta complejidad en materias de delitos económicos, delitos medioambientales, corrupción, entre otros. También hoy día nos acompaña Catherine Latrop. Ella es socia fundadora de la firma Latrop Blanco Goldbaum. Ella es abogada con varios posgrados desarrollados en Chile como en el extranjero, y es experta en derecho penal, con amplia experiencia en litigio oral y delitos de alta complejidad. Ella ha asesorado y litigado en los casos más emblemáticos relacionados con los delitos económicos y defraudación en la historia última de nuestro país. Ella también fue defensora penal pública entre el año 2005 y el 2010, y tiene vasta experiencia asesorando a personas naturales jurídicas chilenas y extranjeras, tanto en la etapa de investigación ante el Ministerio Público como en juicios orales, representando ante tribunales de primera instancia, Corte de Apelaciones, Corte Suprema e incluso Tribunal Constitucional. También nos acompaña hoy día en representación de nuestras empresas socias, José Antonio Alonso. Él es director de Asuntos Corporativos, Legales y Compliance en la cervecería Abenbev. José Antonio además es presidente del directorio de la Red de Empresas Inclusivas y es director nuestro acá en Acción Empresas. José Antonio es abogado, máster en Derecho de Empresa de la Universidad de Navarra, cursó también un diplomado de libre competencia en la Universidad Adolfo Ibáñez y también un programa de sostenibilidad en el MIT. Así que como ven, tenemos tres tremendos speakers. Tenemos un lujo, la verdad, que hoy día nos están acompañando, así que les vamos a sacar provecho. Lo que sí les voy a pedir que las preguntas y comentarios que tengamos, ustedes los pueden ir dejando en el chat como siempre, pero los vamos a hacer al final del webinar, dado que como tenemos tres speakers, no queremos que se vaya a alargar uno en detrimento de otro. Así que sin más, partimos entonces contigo, Caterina. Muchas gracias, Alicia. Muchas gracias a todos los presentes. Gracias a Acción Empresa por invitarnos el día de hoy a participar. Voy a comenzar mi presentación. Hoy día les traje una breve presentación. La idea es hacer un repaso, un resumen de la Ley de Delitos Económicos, cuáles son los principales cambios que nos trae, cuáles, como decía Alicia, son los desafíos que se vienen. En primer lugar, y como para hacer un resumen bien general, la Ley de Delitos Económicos trae un régimen especial, como sabemos, para delitos que se cometen en el contexto empresarial, y precisamente lo que busca es imponer un régimen más riguroso para aquellos que tienen una posición jerárquica superior adentro de la organización.
como también busca tener un régimen más riguroso para las sanciones que se van a imponer a la persona. En ese sentido, podemos decir que las principales modificaciones que trae la ley de delitos económicos, en primer lugar, es la creación de este catálogo nuevo de delitos, no todos ellos delitos no precisamente, pero sí una forma de agruparlos, de sistematizarlos y también de poner sanciones posteriormente en cuatro categorías de delitos. Sí, también sí trae la ley nuevos delitos que se incorporaron a nuestra legislación, también sanciones diferentes para la comisión de estos delitos que vayan a ser considerados delitos económicos y también la ampliación del catálogo de los delitos por los cuales la persona jurídica puede ser responsable y esto entonces es la modificación de la ley 20.390. Para partir conversando un poco de las categorías y de delitos que se están creando con la ley y que ya está vigente entonces para las personas naturales, eh, vamos a contar que estas cuatro categorías se basan en la primera, que es delitos que son económicos a toda circunstancia, es decir, que siempre, sin importar el contexto en el que estén dados por la persona, por ejemplo, que lo esté cometiendo, se van a considerar delitos económicos. Luego, aquellos delitos que se van a considerar delitos económicos siempre y cuando sean cometidos por una persona que ostente un cargo, función o posición o se haga en beneficio de una persona jurídica o una empresa. Por otro lado, ciertos delitos que tienen que ser cometidos cuando haya alguien que esté ostentando este cargo, función o posición, o sea, en beneficio de una empresa, pero en general son delitos que son cometidos por funcionarios públicos. Y una cuarta categoría, que son aquellos delitos que son la receptación y el lavado de activos, pero que tienen como base uno de los delitos económicos de estas primeras tres categorías. Luego, en cuanto a los nuevos delitos que se van a incorporar a nuestra legislación, que ya están incorporados, destacamos los delitos ambientales, que es una parte importante de esta ley y que viene dada porque existe una escasa sistematización de los delitos que se cometen en contra del medio ambiente. Estamos un poco cojos como legislación en cuanto a eso. Y el primer cambio que se dio fue la incorporación de estos atentados contra el medio ambiente que se dio al Código Penal. Ahí hay un listado de delitos de daño por no someterse a una evaluación de impacto ambiental, daño ambiental doloso, negligente, etcétera. Pero por otro lado, hay otros delitos ambientales, como por ejemplo los delitos que son respecto a falsedades a la SMA en la declaración de evaluación de impacto ambiental. Por otro lado, también los incumplimientos de sanciones de clausura que se haga la SMA o que se obstaculice su labor fiscalizadora. Entonces se robustece mediante estos nuevos delitos la sanción que se daba antes en sede administrativa a alteraciones al medio ambiente y otro tipo de actividades que podían realizar, y en este caso realizadas por empresas. También, por supuesto, la ley de delitos económicos nos trajo otras modificaciones, por ejemplo, a la figura de estafa, a delitos sobre la realización del secreto comercial y otras modificaciones menores en otros cuerpos normativos, pero el impacto más fuerte, creo yo, en este momento es este nuevo catálogo bastante amplio de delitos ambientales que llegaron con la nueva ley, que ya la nueva ley tiene poco. Para las personas naturales, la ley nos trajo cambios fuertes. En primer lugar, destacamos esta nueva categorización de atenuantes y agravantes que trae la ley. Ya no, si es que se comete un delito económico, no aplican las agravantes y atenuantes que conocíamos y que están en el Código Penal. Es una nueva forma de revisar esto. Finalmente son divididas en cuatro: atenuantes muy calificados o atenuantes sencillas, hay agravantes y agravantes muy calificadas. Van en torno un poco al perjuicio que puede haberse impuesto al momento de cometer el delito, un perjuicio económico, pero también en el caso especialmente de las agravantes muy calificadas, estamos pensando en que se afecte a bienes de primera necesidad o que se esté afectando a un grupo vulnerable. Y por otro lado, la culpabilidad de la persona que comete el delito, tanto en cuanto a su posición dentro de una empresa, como así también el rol que ocupa ya bien para ejercer de forma abusiva este rol de autoridad, o por otro lado, cuando se vio, en el caso de las atenuantes, es que una persona se ve
afectada por una presión de un superior. Luego, en cuanto a las sanciones, y esto es un cambio importante, la forma y la restricción que da la ley de delitos económicos a las penas sustitutivas que pueden resultar aplicables para las personas, este catálogo se va a limitar únicamente a la remisión condicional, a la reclusión parcial en un domicilio y la reclusión parcial en un establecimiento especial. Entonces, un catálogo más limitado, una vez que se impone una pena, de qué tipo de cumplimiento puedo tener a la misma. Por otro lado, crea un sistema de días multa, entonces cada vez que exista una pena privativa restrictiva de libertad, va a venir aparejada de la aplicación de una pena de multa que va a ser contada en base a la extensión de la pena convertida a una suma de dinero. Esta suma de dinero se va a calcular en base al ingreso promedio que tuvo de forma diaria el condenado en un periodo anterior al año en que se inicia la investigación, con un monto máximo de 1000 UTM, pero siempre que se puede considerar su aumento por el tribunal en caso que los ingresos y la situación económica del condenado sean desproporcionadas a la imposición de la multa. Por otro lado, también como sanciones accesorias están las inhabilidades que se pueden imponer. En este caso está la que ya conocemos del ejercicio de cargos públicos y la inhabilidad para contratar con el Estado, pero también se incorpora el ejercicio de cargos gerenciales como inhabilidad, es decir, que se va a prohibir a las personas ejercer cargos en este rango de 3 a 10 años. eh, y finalmente eso impacta, por supuesto, mucho en la posibilidad de tener un empleo, pensando en que la ley está orientada, por supuesto, a todas las personas que cometan delitos económicos, pero sin duda a tener una sanción un poco más fuerte a quienes tengan cargos superiores dentro de una compañía. Y finalmente, otro cambio importante es respecto al comiso de ganancias. Toda condena por delitos económicos va a conllevar el comiso de ganancias obtenidas, y este comiso, además, la modificación que se hace a la norma es que se va a poder imponer incluso sin una condena previa, en el caso de que no se pueda llegar a una condena, pero sí se logre determinar que existió un delito. Se va a perseguir finalmente estas ganancias de quien sea que las haya obtenido. Por otro lado, respecto a los cambios que se van a ver para las personas jurídicas, y esto es desde la entrada en vigencia que comienza a partir del 1 de septiembre de este año, es decir, hubo una diferencia entre la entrada en vigencia para las personas naturales, que ya fue en agosto del año pasado, a la entrada en vigencia para las personas jurídicas, que comienza en unos pocos meses. Como comentábamos antes, se amplió muchísimo el catálogo de delitos por los cuales la persona jurídica puede ser responsable. Nosotros antes teníamos un catálogo más restringido, cerca de 30 delitos, pero ahora estamos pensando que son cerca de 250 delitos que podrían hacer responsable a la persona jurídica. Es decir, hay muchas otras actividades que las empresas van a tener que poner un foco para que finalmente no sea una sanción administrativa como lo era antes o en otra sede. También, por supuesto, y sin duda, las sanciones que existan en cuanto a la reputación por este tipo de actos, pero eh, son muchas otras actividades en las cuales va a haber que tener foco en la prevención, porque podrían acarrear su responsabilidad penal como personas jurídicas. Algo que es bien importante destacar también es que la ley elimina la exigencia de un beneficio económico para que se configure el delito para la persona jurídica. Ya no se exige que exista un interés o provecho por parte de esta para haber llevado a cabo el delito, sino que más bien dice que no habrá responsabilidad penal para la persona jurídica si es que el delito se comete en su contra. Es decir, está claro, si los víctimas de un delito, por supuesto, no podrían ser a la vez responsables del mismo. Por otra parte, otro cambio muy importante es el rol que se va a dar a los modelos de cumplimiento. A partir de la entrada en vigencia en septiembre, va a poder considerarse que un modelo de prevención de delitos eficiente, que sea implementado, que sea activo dentro de una organización, va a poder ser un eximiente de responsabilidad penal. Y por otro lado, la forma en que la ley lo define, que se configurará responsabilidad penal, siempre y cuando se determine que ésta se vio favorecida o facilitada
por la falta de implementación de un modelo de prevención de delitos que sea adecuado a su realidad. Y ahí estamos súper poniendo el foco mucho en que sea adecuado. Es decir, no existe un modelo estándar que pueda aplicarnos a todos, sino que cada empresa, dependiendo de su tamaño, sea una multinacional gigante con muchos recursos y muchas capacidades, o una empresa eh, que sea grande, sin duda, pero que tenga otras capacidades, tiene que tenerse este modelo de prevención de delitos adecuado a ese tamaño, a esa forma de funcionamiento. Y en cuanto a otros cambios que trae también, eh, ya más allá de este modelo, es respecto del modelo y de su forma de funcionamiento, es en cuanto a quiénes pueden hacer responsable a la persona jurídica. ¿Quiénes son las personas que podrían estar detrás del delito? Porque sin duda los delitos, las empresas como entes, no pueden ser el que efectivamente ejecuta el acto. Existen personas por detrás y quienes podrían en el fondo traer esta responsabilidad penal para la empresa serían tanto quienes tengan un cargo, función o posición dentro de ella, pero también la responsabilidad puede venir desde terceros, es decir, externos al personal de la compañía, pero que están prestando servicios para gestionar asuntos de esta ante otros y pueden o no tener representación. En ese sentido, ya es una cantidad de personas más amplia, sin duda más personas sobre las cuales nosotros tenemos que tener una revisión, un control, un monitoreo. Por otra parte, y ya bien de la mano de lo que venía pasando para las personas naturales, existe una adecuación de sanciones, precisamente porque se busca hacer una imposición de sanciones más fuerte, más dura, para que realmente exista una sanción real, porque lo que se venía sintiendo es que las sanciones eran bastante ligeras o laxas, es que se va a reformular esto de partida por la imposición siempre de sanciones en base a 10 multas. Van a ser sanciones pecuniarias que son mucho más altas que lo que podríamos haber estado viendo o lo que podrían haber estado expuestas las personas jurídicas de forma anterior a la entrada en vigencia de esta ley. Por otro lado, tenemos la figura de la supervisión de la persona jurídica como otra sanción que existe, que trae a un tercero externo, que tiene que ser, por supuesto, remunerado por la compañía, eh, que es una determinación que el juez trae para que ojos externos supervisen la adecuada operación y la implementación de medidas al interior de una persona jurídica para, en el fondo, encaminarla a actividades y a procesos correctos y que se marquen, por ejemplo, dentro del modelo de prevención de. Finalmente, también, al igual que respecto a las personas naturales, la ley prevé el comiso de ganancias. Aquí la idea es que finalmente nadie se vea beneficiado de ningún modo por la comisión de delitos, que finalmente cualquier ganancia que se obtenga sea decomisada, así que esa sería otra sanción que se va a aplicar. También respecto al ámbito de aplicación, o sea, respecto de qué personas jurídicas pueden ser responsables, tenemos una ampliación, responsables, Caterina, tenemos, claro, a las Caterina, personas jurídicas. Cate, Dime, disculpa, cuéntame, disculpa, es que te perdimos en un momento, ¿me perdí? quedaste congelada y también ¿En qué? Perdona, ahí el cuando audio tuviste se el volvió silencio. a complicar. Perfecto. Dame un segundo, voy a cambiar de señal. Gracias. Ya, Alicia, ahí ya me escucho mejor. Está un poco inestable, la verdad, tu audio, como lo vimos antes del inicio. Pero a ver, dale, yo creo que tenemos que probar. Y ya, esta creo que sería la mejor alternativa que tengo en cuanto a No, conexiones, pero yo ¿no? creo que empeoró tu audio ahora que cambiaste la conexión, lo que hiciste recién. Ya, perfecto. Mira, Parece que quizás de estábamos nuevo, mejor este antes. sí,
y termino sin compartir pantalla. Sí, ahora te volviste a congelar. Mira, aquí estoy de vuelta. Eh, Voy a apagar la cámara y voy a dejar de compartir, cosa de tener aquí los recursos concentrados en mi voz. Sí, me Perfecto. confirma Alicia ahí. Sí, Bueno, como de, comentado, de hecho te estamos escuchando mejor ahora. excelente. Muchas Bueno, gracias. finalmente, como comentaba, este ámbito de aplicación aumenta a más personas jurídicas que pueden ser responsables penalmente. Tenemos ya a las personas jurídicas de derecho privado, algo que todos conocíamos, pero también las empresas públicas creadas por ley, empresas, sociedades y universidades del Estado, partidos políticos y personas jurídicas religiosas de derecho público. Así que finalmente hace que más personas jurídicas podrían resultar sancionadas por un eventual delito. Finalmente, como para cerrar esto y decir, bueno, ¿qué nos hace a las empresas? ¿Qué tenemos que pensar en los pasos a qué es lo que nos trae esta ley? Creo que es el hecho de que el modelo de prevención de delitos ahora es fundamental. Si bien, por supuesto, no es obligatorio, podemos entenderlo como un chaleco antibalas para protegernos tanto a la empresa como también a todos sus miembros, sus integrantes, tanto desde el directorio, accionista, gerencia y toda persona que pueda pertenecer a una empresa, porque finalmente tener un modelo de prevención de delitos robusto nos hace tener controles mejores, poder aislar cualquier hecho, el poder detectar a tiempo cualquier situación anómala que se desvíe de lo esperado. Y así, en el fondo, todos protegernos. Finalmente, lo que busca la ley de este modelo de prevención de delitos es que sea adecuado a su tamaño, giro, recursos, como lo conversábamos anteriormente, que no solo identifique actividades o procesos, sino que tenga protocolos y procedimientos para la prevención de delitos. Ya no estamos pensando en que el modelo tenga que tener solo un encargado de prevención, sino que más bien la ley habla de sujetos responsables, lo que hace que se pueda, por ejemplo, establecer una serie de sujetos que participen activamente en el modelo, que hagan responsables a sus equipos de la imposición de estos controles, que por supuesto tengan acceso directo a la administración, que tengan los recursos para poder llevar adelante sus tareas. Y por otra parte, un cambio también importante en cuanto a lo que existía antes de la certificación del modelo, que pasa a ser más bien una necesidad de tener evaluaciones periódicas que sean hechas por terceros independientes y que también el modelo tenga sus mecanismos de perfeccionamiento. Finalmente lo hacen un modelo vivo, un modelo transversal, que sea conocido por todos y al final que nos permita tener un cumplimiento mucho más robusto como compañía y también mucha más tranquilidad para todos los que participamos. Así que, bueno, muchas gracias, Alicia. Ahí creo que estoy incluso muy bien dentro de mis tiempos. Les agradezco a todos por haber escuchado estos minutos y conocer un poco más, así un resumen bien rápido y breve de lo que es la ley. Lamento mucho la intermitencia, pero espero que se haya podido entender todo bien y que cualquier duda o comentario pues no los pueden compartir para que lo revisemos en un ratito. Muchas gracias, Caterina. Te pasaste. Bueno, ahora puedes prender tu cámara nuevamente para que te podamos ver. Gracias por el resumen que nos hiciste. Estuvo súper sintético, la verdad, y muy claro justamente hacia dónde están los principales cambios que nos está trayendo esta ya no nueva ley de delitos económicos. Bueno, dejo ahora con ustedes a Catherine Latrop, a quien ya les presenté al inicio hoy día del webinar. Y ahora Catherine nos va a dar el foco justamente de cuáles son las implicancias concretas tanto para las personas jurídicas, las empresas, como para las personas naturales, ¿no? Que están asociadas a la empresa, directores, gerentes, etcétera. Así que vamos contigo, Catherine. Gracias, Alicia. Gracias, Acción Empresa, por la invitación. Gracias a ustedes por la paciencia. Yo les comento que les voy a dejar un PowerPoint, un slides después para que puedan mirarlo, pero en general eh,
Yo me dedico a los juicios y por lo tanto soy litigante. Los litigantes tendemos a ser menos estructurados probablemente y por lo tanto puede que dentro de mi propio PowerPoint se pierdan. Tal cual como da cuenta Caterina, yo creo que como nosotros los que nos dedicamos a los juicios seguimos hablando de la reforma procesal penal o del nuevo sistema, vamos a seguir hablando por mucho tiempo de la nueva ley de delitos económicos. Y fundamentalmente lo que quiero hacer hoy día es llevarlo a distintos escenarios en los que voy a tratar de, usando palabras simples para aquellos que no sean abogados y de repente técnicas, y por lo tanto me pueden preguntar después y pido de antemano las disculpas por la deformación profesional, de qué es lo que va a pasar realmente con esta ley y para eso voy a tratar de en algunos instantes ir haciendo algunos parangones o comparaciones con algunos juicios que ya han existido. ¿Ya? Si uno tuviera que pararse en el tiempo, en nuestros sistemas han existido, o en lo que se denomina el nuevo sistema de la reforma procesal penal desde la creación de la ley de responsabilidad de las personas jurídicas, que está inmersa dentro de esta nueva ley de delitos económicos en los cambios que ella implica. Hay un primer gran caso que terminó con una suspensión condicional del procedimiento y una salida alternativa que hoy día no se vislumbra como una posibilidad dentro de la nueva ley de delitos económicos y que implicó de todas maneras un desembolso patrimonial extremadamente importante en favor de una comunidad. Un segundo caso que yo diría que es muy, muy, muy relevante porque si bien es un juicio que se hizo a la luz de la antigua ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, su fallo propiamente tal y no solamente su veredicto, sino que la sentencia en sí misma resulta ser muy visionaria y uno podría incluso decir desde el aspecto de la jurisprudencia que recoge, que la nueva ley de delitos económicos recoge aspectos de esa ley, de esa sentencia en particular, para consignarlos en la nueva ley. Y por último, hay un caso, digamos, que obviamente se inicia en el mismo tiempo de este, que ya fue juzgado, que va a ser llevado a juicio durante los próximos meses y que también involucra a la persona jurídica. Y que yo diría que son los tres casos como más relevantes. Esos tres casos son todos a la luz de la ley antigua, pero obviamente el intermedio y que efectivamente involucró tanto sector público como sector privado estableció el estándar desde el cual nos vamos a parar para poder juzgar y esperar qué es lo que va a decir nuestra jurisprudencia. Como muy bien dice Caterina, efectivamente esta ley creó un catálogo, por llamarlo así, de distintos tipos de delitos económicos. Están los de primera categoría y que siempre se van a entender como delitos económicos y fundamentalmente son lo que conocemos como los delitos absolutos, en los cuales están los delitos contra el mercado de valores, delitos contra la ley de banco, los delitos medioambientales y que siempre van a ser considerados delitos económicos. En el segundo tramo está lo que se denominan los delitos de segunda categoría o desde la doctrina uno podría decir que se han calificado como los relativos, ¿ya? Y que van a ser considerados delitos económicos fundamentalmente cuando se han cometido en el ejercicio de un cargo, función o posición dentro de una empresa o cuando se han cometido en beneficio de la misma, ¿ya? Y también ahí se encuentran los delitos tributarios. Después está la tercera categoría, que son los delitos que fundamentalmente se van a considerar económicos cuando sean cometidos por un funcionario público, siempre que hubiese intervenido en la ejecución del mismo en razón de su cargo, función o posición y en beneficio de una empresa, ¿ya? Y después están
También los de tercera categoría, perdón, se consideran como los delitos relativos. Y en la cuarta categoría están los que se denominan delitos por conexión, que son, como bien dijo Caterina, la receptación y el lavado de activos, cuando la procedencia de las especies sea considerada dentro de los delitos 1, 2 y 3, es decir, los absolutos y los relativos. También es importante tener presente que van a seguir subsistiendo los delitos normales, comunes y corrientes que existen en el Código Penal, y la diferenciación entre si este delito va a ser regido por la nueva ley de delitos económicos o va a ser regido por el delito económico, está dada, digamos, por las categorías que antes les hacía mención, y que obviamente eso va a impactar con posterioridad en lo que dice relación con las penas, no solamente con las accesorias que aparecen hoy día, sino que cómo se determinan esas penas, y que creo que es algo que voy a tratar de explicar de la manera más simple, pero que quizá es lo más complicado, ¿ya? Porque la aplicación del sistema de determinación de penas, y personas como yo, que tengo que decirlo abiertamente, no están de acuerdo o no miran con tan buenos ojos esta ley, porque entendemos que esta ley ha aumentado no solamente la punibilidad en algunos casos, sino que ha aumentado la aplicación concreta de la pena que tú vas a recibir en la comisión, por la comisión de un delito que sea calificado dentro de delito económico, sino en la modalidad de cumplimiento. Y eso, sin duda, aquellos que estamos en el mundo penal, no nos puede parecer o pasar inadvertido. Porque lo que voy a decir, y me hago muy responsable de él, de aquello, vamos a estar en una situación en la que la regla general, ¿ya? En abstracto, va a ser el cumplimiento efectivo de las penas, porque el cumplimiento bajo modalidades de sustitución de pena va a estar absolutamente circunscrito al cumplimiento de requisitos muy especiales y determinados que la ley va a ser muy rigurosa en exigir, ¿ya? Más allá de la aplicación de la multa, graduada en días multa, que también me parece que es extremadamente grave y guarda relación con un principio de desigualdad ante la ley, y obviamente lo que tiene que ver con las inhabilidades copulativas. Yo diría que es importante entender ya que para la determinación de cuál pena voy a tener y cómo voy a cumplir esta pena, ¿ya? Esta ley estableció, como nos comentó Caterina, un marco general concreto y determinado de atenuantes y agravantes que son propias de la ley, ¿ya? Y que requiere de la existencia de esas atenuantes y agravantes eh, para condicionar una circunstancia u otra. ¿Me explico? Yo voy a poder acceder a un determinado beneficio si y solo si tengo una atenuante muy calificada y no tengo una agravante muy calificada, y a contrario sensu, voy a tener cumplimiento efectivo si tengo una atenuante muy agravada, muy calificada, no importa el quantum de la pena. Antiguamente, en el sistema antiguo, nos encontrábamos con la situación de que la regla general, ¿ya? La regla general estaba dada por el hecho de que las penas con menos de 3 años, cuando alguien gozaba de irreprochable conducta anterior y sus circunstancias particulares así daban cuenta, se cumplían con beneficio. Hoy día cambió, y por lo tanto yo, para poder acceder a ese beneficio, necesito de entrada contar con una atenuante muy calificada
y no tener un agravante muy calificada dentro de este concepto general que se mete en la juguera y que podríamos estar horas hablando de él, pero que en la práctica hace que necesitamos esencialmente cambiar la perspectiva, la manera como utilizamos nuestro modelo de cumplimiento y cómo hacemos los negocios para poder, entre comillas, vivir en tranquilidad, ¿ya? Porque, tal como da cuenta Caterina, hay atenuantes y agravantes propias de la ley que se radican en la culpabilidad y cuando hablamos de culpabilidad en castellano, lo que queremos decir es que estamos hablando de la posición de mayor o menor injerencia en la organización que tenga una persona. También va a tener relevancia en las atenuantes y en la agravante el perjuicio efectivo, ¿ya? Que se haya causado y en base a estas dos circunstancias vamos a estar en una posición o en otra. Más allá de que obviamente la cooperación eficaz también va a ser considerada como una atenuante muy calificada, pero aquí, por ejemplo, el perjuicio, yo necesito tener un perjuicio de bagatela, que es lo que se llama en la ley, que es inferior a 40 UTM, más allá de probar que estaba en una acción bajo subordinación y con conocimiento limitado, o una acción bajo presión, que además se adoptaron las medidas oportunas y voluntarias de prevención y mitigación, o que se actuó en interés de personas necesitadas o apremiante para tener esa atenuante muy calificada que me permita tener una pena que yo pueda cumplir en libertad, más allá, digamos, de que se haya modificado el sistema de cumplimiento propiamente tal, ¿ya? Pero yo necesito una de esas para poder cumplir en libertad. Si no tengo una de esas, la mala noticia para ustedes es que efectivamente yo voy a tener que cumplir mi pena efectivamente, ¿ya? A contrario sensu, si tengo una agravante muy calificada que me queda en la mano, que es haber tenido una participación activa en posición de jerarquía superior en la organización, ejercer presión sobre los subordinados, que es esta cosa de la culpabilidad, o lo otro que hablábamos del perjuicio, que el perjuicio sea muy elevado, es decir, superior a 40.000 UTM, o que haya afectado suministros de bienes de primera necesidad, o que haya una afección abusiva a un grupo vulnerable o casos de interés público, voy a cumplir la pena en efectivo. Esas circunstancias son las cosas que no nos dicen de la ley, ¿ya? Y obviamente cuando no nos dicen esas cosas de la ley y nos hablan de lo importante que es tener la ley, a aquellos que estamos en la litigación nos preocupa sustancialmente porque creemos que este estatuto, más allá de ser algo que necesariamente nos obliga a tener un apego a la nueva ley de delitos económicos importante, a tener un cambio cultural, a tener aspectos de los modelos de prevención y de lo que incluso se llama el compliance público que existe en otros países, nos preocupa fundamentalmente porque crea un marco rígido ya, que constituye finalmente un principio de desigualdad ante la ley que es muy relevante. Si nosotros lo comparáramos, ya, por ejemplo, simplemente en el sistema de una pena, en un caso hipotético, por ejemplo, del cohecho, que es uno de los delitos por los cuales hay condena en un caso en particular, vamos a ver que en la antigua ley, esa pena en abstracto que va de 3 años y un día en el primer tramo hasta 5 y 1 a 10, cuando tú tenías 2 o más atenuantes de responsabilidad, finalmente, como la irreprochable conducta anterior, que en la nueva ley desaparece y ya no existe, ¿ya? O la colaboración sustancial, que podría asemejarse a la delación compensada,
Pero en la antigua ley, la irreprochable conducta anterior, la colaboración sustancial, la reparación con celo del mal causado, permitían bajar hasta en 1, 2 o 3 grados la pena, y uno podría pensar perfectamente que podría llegar a una pena de 3 años y un día a 5, que necesariamente y por regla general, teniendo irreprochable conducta anterior, se iba a cumplir con libertad vigilada. Ahora, si nosotros nos cambiamos a la nueva ley de delito económico, como ya dije, desaparece la irreprochable conducta anterior. Si no tengo una atenuante muy calificada, ¿ya? No voy a poder tener beneficio. Adicionalmente, si no tengo dos atenuantes muy calificadas, no voy a poder bajar de grado, por lo tanto, necesariamente la pena nuevamente se me va a poner, se va a cumplir efectivamente, ¿ya? O si, pese a que no tengo ninguna atenuante y solo tengo una agravante muy calificada y mi pena es inferior a los 5 años, también la voy a tener que cumplir efectivamente. Eh, Obviamente hay muchos ejemplos de la ley, lo mismo ocurre con la administración desleal, que también cambia sustantivamente, y obviamente desde el minuto en que este sistema de cumplimiento cambia y ya no tenemos eh, la, la libertad vigilada, sino que esta se cambia por una reclusión parcial en establecimiento especial, ya para las penas que van de 2 a 5 años, y esta reclusión puede ser diurna y hay que entrar a justificar por qué no es diurna, y la nocturna van a ser en recintos especiales, o sea, en estricto rigor, dado que de aquí a septiembre no creo que tengamos recintos especiales para la gente que incurre en delitos económicos. Estamos hablando de las mismas cárceles que todos conocen. Vamos a tener un contacto criminógeno innecesario que obviamente desde la perspectiva de los que nos dedicamos al derecho penal resulta muy complicado de analizar, ¿ya? Eh, Entrar a explicarle, y obviamente si lo requieren después, cómo salimos de los tramos, cómo subimos y cómo bajamos, en eso que escuchan, bueno, finalmente toda la gente termina firmando, toda la gente termina no cumpliendo penas efectivas. Esto no sucede, los requisitos son mucho más altos y las atenuantes comunes y corrientes, por explicarlas de esa naturaleza, simplemente van a servir para moverse dentro de un rango de pena. Esto es, por ejemplo, si mi pena va de 3 años y un día a 5 y yo tengo un atenuante de aquellas comunes y corrientes que tiene la gente, el juez va a poder moverse dentro de ese rango, pero nunca las atenuantes simples del Código Penal antigua me van a servir para bajar de grado, solo van a ser estas atenuantes o agravantes que recoge la ley. En cuanto al perjuicio, hablamos del perjuicio bagatela, que pasa a ser atenuante, y por otro lado, el perjuicio muy elevado, que pasa a ser agravante, y que antiguamente, simplemente servían para la aplicación de la pena, pero no entraban a jugar un rol dentro de lo que eran propiamente tal las atenuantes o las agravantes y la modalidad de cumplimiento, finalmente. Eh, yo diría que algo que a mí me parece muy relevante de hacerles presente y traerles en mente, que dentro de las penas accesorias, ¿ya? Además de aquellas que efectivamente van a estar en términos de la prohibición o inhabilidades, como lo denomina la ley, de ejercer determinados cargos, eh, viene la prohibición de celebrar actos y contratos con el Estado o sus empresas. Y aquí hay un tema que no es menor, que esta norma en particular trae algo que es muy distinto y muy contrario a nuestro sistema, que es el efecto retroactivo, porque alguien puede tener un contrato vigente con el Estado hoy día y ser sancionado hoy día, y ser sancionado, perdón, pasado mañana por un delito de la nueva ley de delito económico, y
se le va a poner término a ese contrato y por lo tanto, en cierta medida estamos hablando de la aplicación retroactiva, es decir, hacia atrás ya de la ley. El plazo de las inhabilidades, como ya se les comentó, va de 3 a 10 años y en el caso de contratar con el Estado incluso puede llegar a ser perpetua, lo que obviamente no es menor. Y aquí quiero tratar brevemente en este tiempo que me queda de tratar de explicarles un poco cómo esta sentencia eh, dictada, digamos, durante el año pasado, tiene esta relevancia de alguna manera de ser visionaria y ver lo que se iba a exigir en cuanto al modelo de prevención, ¿ya? Porque estamos hablando y sin querer, digamos, restarle valor al modelo propiamente tal, es extremadamente relevante que este modelo cumpla con determinadas características, ya, que efectivamente corrijan el defecto organizacional. Eh, y desde esta perspectiva, me parece súper relevante poner de manifiesto que los modelos en concreto deben necesariamente para servir, ¿ya? Eh, en o en un juicio deben cumplir determinadas características y ese estándar o ese baremo lo fijó esta sentencia a la cual les estoy haciendo mención, en la que se cruzó el mundo privado con el mundo público, ¿ya? Eh, con sanciones que si bien fueron al tenor de la ley antigua, para las personas naturales y para la persona jurídica fueron bastante gravosas, pero en lo que exige, que es un poco lo que hemos estado discutiendo dentro del foro de los litigantes, ya nos estableció el desde. Y al establecernos el desde, nos habla de conceptos que deben ser internalizados, como son la supervigilancia y la dirección y la eficacia del modelo. Y, y cuando hablamos de la eficacia del modelo, hablamos de un modelo realmente hecho a la medida, ¿ya? Donde efectivamente quien se haga cargo de el modelo de prevención de delito, de alguna manera, no, perdón, decir de alguna manera un error, absolutamente tenga independencia y autonomía de la administración, ¿ya? Y si uno quisiera irse concretamente a lo que recoge este fallo que yo les estoy haciendo comento, eh, el fallo dice textual en una de sus partes que el gerente general de la empresa no tenía sobre su persona ningún tipo de supervisión, inspección o control sobre su gestión. ¿Y eso a quién se le pide? Se le pide a quien tiene a cargo la ejecución del modelo de prevención y en concreto a quien, como bien decía Caterina, no hoy día va a ser una sola persona, sino que se espera que sea un equipo de personas que estén a cargo de supervigilar el cumplimiento del modelo de prevención con la adecuada independencia, decía esta sentencia, y con acceso directo a la administración de la persona jurídica para informar oportunamente de las medidas y los planes en el cumplimiento de su cometido. Y entonces ahí tenemos que, de nuevo, volviendo a esta sentencia, ver efectivamente cuándo este modelo es oportuno y es eficaz. Y tal como la misma ley dice que es eficaz aquel que tiene autonomía y está debidamente acreditada la independencia del encargado de prevención del delito, podemos, esto lo dice la ley nueva, esto lo podemos concatenar con el fallo al que yo les estoy haciendo mención, que efectivamente dice que el directorio no conocía de
lo que estaba ocurriendo y el encargado de prevención de delitos no informó nunca al directorio sobre las medidas y planes de implementación, como tampoco rindió cuenta de su gestión de manera semestral. Y la sentencia dice entonces qué tipo de independencia, cito textualmente, podía tener frente al poder omnipresente de esta empresa, máxime si quien de alguna manera era el que tenía la dirección de la empresa a través de la delegación de facultades que hace el directorio en el gerente general, fue quien concretamente habría incurrido en las prácticas que terminaron determinándose como delito. En cuanto a la oportunidad, también es relevante. La sentencia reconoce que si bien el modelo de prevención se dio a un año ya de haberse cometido los delitos y fue dictado con anterioridad al juicio, que era una opción que existía antes, hoy día estamos en otra situación por cuanto la ley nos exige que el modelo de prevención esté implementado, sea eficaz, haya tenido su mejora continua y su seguimiento con anterioridad a una formalización para que pueda tener algún efecto en la sentencia finalmente y en la imposición de las condenas. Pero quizás una de las cosas más relevantes que quisiera dejarles en la retina es que esta misma sentencia se hace cargo de cómo funcionó el modelo al interior y cómo toda la generación de documentación y el actuar de la compañía finalmente se tradujeron en que su modelo era de papel y por lo tanto no podía ser considerado como, citando las mismas palabras de Caterina, como este chaleco de fuerza, como este chaleco antibala. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en esa oportunidad la empresa lo que hace es recibir y aceptar la renuncia del gerente general, remunerarlo, indemnizarlo en estricto rigor por los años que llevaba en la compañía, felicitarlo por los años que le había dado a la compañía y desde esa perspectiva todos esos antecedentes terminaron siendo dentro de aquello que nosotros creemos que solo la prueba testimonial o solo la prueba pericial son relevantes. No, todo lo que existe dentro de la documentación de una compañía fue utilizado para determinar que efectivamente aquí había simplemente un modelo de papel y no había una real conciencia del injusto para a la hora de elemento que es relevante para valorar dentro de la determinación de la pena, si efectivamente se dio cumplimiento al deber de dirección y supervisión, que es lo que termina diciendo el tribunal que no se hizo, no obstante haberse realizado el modelo durante el año 2013 al 2014, no obstante haberse subido en la página web durante el año 2012, porque efectivamente para que este modelo efectivamente sea un chaleco antibala, citando esta misma jurisprudencia, ella dice que no solamente es necesario que exista, no solamente es necesario que exista alguien que supervise esto, que debe de tener determinadas libertades, características y autonomía, sino que para que las normas resulten eficaces debe haber una verdadera difusión y una internalización del componente humano de la empresa. Y dice que, de alguna manera, voy a tratar de citarlo textual, pero que tiene que estar empapado de tal manera la cultura de la legalidad dentro de la organización a fin de que haya desde arriba hasta abajo, desde los huesos de la organización, una internalización de efectivamente la existencia de este modelo y una cultura organizacional que esté en contra del delito y que no exista de alguna manera un espaldarazo al compañero que justifique la legalidad. Yo diría que quizás lo más relevante es que yo siempre digo cuando hablo de esto, siguiendo
antiguo profesor mío y que yo aprecio mucho y admiro mucho, es que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Bueno, el hombre creó a las personas jurídicas a su imagen y semejanza. Y desde esa perspectiva, si los seres humanos obviamente anhelamos y apreciamos la libertad, eh, obviamente necesitamos apegarnos al ordenamiento jurídico y desde esa perspectiva resulta extremadamente relevante que seamos capaces de realizar alguna conducta o alguna posición que nos permita desde ese rol que nos entregó el Estado para que la empresa, desde la libertad que tiene, pueda desenvolverse, lo haga dentro del marco de la legalidad. Insisto, hoy día en un marco punitivo de aplicación de sanciones y de sanciones con beneficios extremadamente mucho más complicado. Lamento el tiempo que me excedí y obviamente... Justamente te iba a tener que interrumpir, Catherine. Es que yo sé que podríamos seguir hablando del tema infinitamente y que es de altísimo interés, pero como estamos circunscritos a un tiempo rígido, vamos a tener que dejarlo hasta acá. Yo me compartí tu presentación de todas maneras ahora en el chat de... Ahora de Zoom, así que para los que quieran descargarla, de todas maneras, con posterioridad también se las vamos a hacer llegar. Em, Vamos a dar paso a José Antonio Alonso, pero también previamente quería comentarles que les voy a dejar enviada ahora una pregunta, la cual les pido por favor ir eh, contestando en la medida de que vaya pasando ahora el tiempo, y se refiere a cuáles son los temas específicos que a ustedes les interesaría que sigamos abordando en la ley de delitos económicos, cuáles aspectos de la ley, temas específicos, donde quieran que en el fondo entremos a desmenuzar. Porque ese es uno de los objetivos que nos hemos propuesto ahora para este segundo semestre en Acción Empresas. Así que bueno, sin más, los dejo con José Antonio Alonso, que nos va a poder comentar y compartir cómo, qué cambios, qué están haciendo en AB InBev, en la cervecera, frente a esta nueva ley. Adelante, José Antonio. Gracias, Alicia. Saludar a Caterina, a Catherine y a todas las personas que están en la call hoy, en este webinar. Agradecer por la invitación. Eh, Creo que Acción viene haciendo cosas súper interesantes en relación a a la sostenibilidad de las empresas. Y obviamente en ese contexto, el gobierno corporativo y dentro de eso todo lo que es el compliance, digamos, si se quiere, como una manera de hacer negocio, es muy relevante para las empresas, para que las empresas tengan un negocio sostenible en el tiempo. Eh, Como decía Alicia, yo soy director de Asuntos Corporativos, Legal y Compliance de Cervecería BeinBev. Les quiero contar como en un tweet un poquito quiénes somos nosotros. Nosotros a nivel global somos la compañía de cerveza productora más grande del mundo, lo decimos con toda la humildad. Eh, en el caso de Chile específicamente, estamos hace más de 30 años. Algunas de nuestras marcas principales son Corona, Budweiser, Stella Artois, Baker, Báltica, Cusqueña, Pilsen del Sur. Tenemos aproximadamente un portafolio de 15 cervezas en Chile. Tenemos un 30% de market share en el mercado de la cerveza en Chile. Y venimos haciendo una serie de acciones para efectos de poder integrar competencia en el mercado de la cerveza, ya sea a través de inversión en los últimos 4 o 5 años, a través de eficiencia en la distribución para poder tener cada vez más capilaridad con nuestros clientes, nuestros consumidores. Y obviamente que también venimos trabajando fuertemente lo que tiene que ver con el gobierno corporativo de la compañía, ya sea a nivel local, regional y global. Y en ese contexto, quizás me voy metiendo un poquito más a lo que nosotros hacemos desde los equipos de compliance, digamos. Eh, Nosotros tenemos un trabajo que se hace a través de un equipo global que a su vez va a un regional y que a su vez va a un local, en el que afrontamos el compliance, si se quiere, desde el punto de vista de tres pilares principales: ética y anticorrupción,
antitrust o libre competencia y digital ethics o protección de datos. Esos son como nuestros grandes tres pilares. Esto cruzado por derechos humanos y también por comunicaciones y entrenamiento. Y como obviamente compañía multinacional que tiene un footprint relevante en distintos países, en el fondo estamos sujetos a muchas normas que muchas veces son supranacionales, por ejemplo la norma FCPA, entre otras, que nos rige fuertemente y que obviamente que también son eh, influencia e inspiración para las normativas locales que aplican en los distintos países. Y en ese sentido, por ejemplo, comentarles que nosotros obviamente que también todos los modelos de compliance que hemos ido construyendo en relación a las distintas temáticas, en el fondo, como les decía, anticorrupción, libre competencia, protección de datos, ciberseguridad en general, son también pasadas por el sedazo, si se quiere, de, por ejemplo, directrices como las que tiene el Departamento de Justicia, el DOJ en Estados Unidos, su división criminal, en que establece ciertas condiciones para la evaluación de esos programas y la eficiencia o la eficacia de esos programas. Entonces, al final del día, eh, además de estos pilares, también nos ayudamos con ciertas herramientas que en definitiva creemos que son, entre otras cosas, el futuro de lo que es los gobiernos corporativos y el compliance. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la tecnología. Tenemos obviamente plataformas que nos ayudan a recabar las denuncias anónimas, si es que así la persona lo quisiera en la línea ética. También tenemos un canal de compliance que en definitiva está a disposición de las personas para poder remitir sus solicitudes, por ejemplo, en relación a temas de regalos, donaciones, en fin. Tenemos una plataforma también de análisis de nuestros assets digitales que nos permite entender cómo desde el punto de vista de la protección de datos, que de hecho tenemos una ley en Chile prácticamente lista sobre el tema, cómo en definitiva estamos cumpliendo con la protección de datos, la correcta administración de esos datos. Y obviamente que también estamos pensando en la inteligencia artificial como un habilitante para efectos de poder hacer este trabajo de manera más eficiente, de manera más concreta, como efectivamente decía Catherine y Caterina, dado que estamos bajo un escrutinio relevante respecto a la efectividad de estos modelos que de alguna manera implementamos dentro de las empresas. Eh, algunos como conceptos que creo que son importantes que hemos sacado de estas directrices del DOJ: la correcta determinación de los riesgos, establecimiento de política de procedimientos, comunicación y entrenamiento, reporte y desarrollo de las investigaciones internas, manejo de terceros, por ejemplo, proveedores y también contratistas, el tone from the top, es decir, ahí cuando Catherine hablaba, bueno, y a este señor, el gerente general, ¿quién lo fiscaliza al final del día? Entonces, el gobierno corporativo tiene que estar lo suficientemente preparado desde el punto de vista de los checks and balances para que efectivamente esa persona esté debidamente fiscalizada y que su conducta también esté suscrita a un cierto estándar de comportamiento. Y por cierto, que no está exento de la normativa que le aplica al resto de la organización. Por otro lado, la autonomía, obviamente, muy relevante, es decir, esta persona, si no tiene la capacidad de poder tomar decisiones difíciles dentro de la organización, que muchas veces tienen que ver con perseguir conductas de superiores jerárquicos o áreas completas, en fin, es muy relevante. Y cómo también esto afecta en los targets, en las metas y en los bonos de las personas, en los incentivos, donde las personas están poniendo todo su esfuerzo diariamente, digamos, para poder tener, obviamente, incentivos, por ejemplo, económicos, como también generamos modelos que sean eficaces en ese sentido y que obviamente se estén eh, mejorando, certificando permanentemente estos modelos. Y otro elemento que nosotros hemos extraído de las directrices en general de las autoridades internacionales tienen que ver con que, bueno, dado que, como decía Catherine, la persona natural ha hecho a su semejanza a la persona jurídica, en el fondo también se pueden cometer infracciones en esos contextos. ¿Y cómo somos capaces también de remediar y mitigar cuando esas infracciones efectivamente ocurren? Ahora, yéndome un poco a lo que es la ley de delito económico en Chile, que me da la impresión de que obviamente que es un game changer para la legislación
de la actividad económica en Chile, con sus bemoles, obviamente, que pone muchísima presión en el actuar de los distintos intervinientes adentro de las empresas. Nosotros en particular, ay, se me olvidaba decir, estamos de hecho en la Compliance Week, en la compañía, estamos haciendo una serie de actividades que nos están ayudando a generar ese awareness, esa comunicación, esa transferencia de información a nuestras personas, porque obviamente que antes de cualquier beneficio económico, antes de cualquier decisión comercial, está la ética, está de alguna manera la concepción de hacer las cosas de la manera correcta. Entonces, en ese contexto, con esta nueva ley que Catherine y Caterina de alguna manera explicaron muy bien y en detalle, yo creo que hay un cambio que es muy relevante y que tiene que ver con la exención de la responsabilidad. Si uno mira la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas hasta ahora, ni siquiera era obligatorio tener un modelo de prevención que podía ser certificado. Pero ahora el legislador nos está diciendo, bueno, si usted es capaz de alguna manera de establecer un modelo que exista primero, porque de hecho también habla sobre que el modelo exista, que esté, también como decían Catherine y Caterina, hecho a medida de su modelo de negocio, de su tamaño, en fin, y establezca todos estos riesgos, protocolos, independencia y actuación y evaluación por parte de terceros, estamos frente a un modelo que podría eventualmente ser eximente, que es muy interesante. Algo de eso creo que se ha visto en algunos fallos de Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, pero libre competencia. Entonces ahora es interesante verlo desde el punto de vista de la ley de responsabilidad de las personas jurídicas, que por lo demás va a tener algunas figuras del decreto de ley 211 incorporadas dentro de su primera categoría. Bueno, ya lo concreto, ¿qué estamos haciendo nosotros como compañía en Chile? Básicamente estamos modificando nuestro modelo a través de, obviamente, una revisión completa del modelo que teníamos de la ley 20.393 y que nos está permitiendo, por ejemplo, determinar qué tipo de otros riesgos asociados a las nuevas figuras que se crean o al robustecimiento que se hace de las distintas sanciones, en el fondo, qué otros riesgos podríamos tener de cara a la nueva legislación. ¿Y qué estamos haciendo? Por ejemplo, estamos entrevistando, o ya venimos, porque de hecho la ley ya está vigente, pero en el caso de la ley para las personas jurídicas todavía no, en septiembre, como decía Caterina, estamos entrevistando a todas las personas que consideramos que, de acuerdo a sus funciones, de alguna manera pueden generar algún tipo de riesgo en relación a cada uno de esos. Entonces, obviamente que el área comercial, el área de procurement, el área industrial, el área de asuntos corporativos, el área de personas, el área de revenue o del establecimiento de los precios, aquellas que atienden a los distintos canales de comercialización, por ejemplo, supermercados, botillería, bares, restaurantes, el área de logística, y así, digamos, porque necesitamos entender de primera fuente de aquellas personas que están en el día a día, qué tipo, de alguna manera, además de lo que ya tenemos, que es nuestro modelo de ley 20.393 certificado, obviamente, qué más podría existir de cara a esta nueva legislación para efectos de poder tener muy claro cuáles son los riesgos. Y obviamente que también estamos revisando distintos documentos que son básicamente como la piedra fundacional, si se quiere, de nuestro gobierno corporativo en relación a compliance. Nosotros en Chile al menos no somos una compañía abierta, por lo tanto no tenemos una relación permanente con la Comisión de Mercado Financiero, pero eso no quita que obviamente que nuestro estándar, dado que estamos insertos en una compañía multinacional, tenga que responder a ese modelo regional, a ese modelo global que en definitiva ya tenemos implementado. Entonces, hemos venido agregando una serie de entrevistas también a esas personas, más personas, estamos ampliando el scope. ¿Y qué estamos revisando en relación a documentos? Por ejemplo, obviamente nuestro modelo existente, el código de conducta de los negocios, la política de conflicto de interés, las políticas de abastecimiento responsable que tenemos, nuestra política de denunciantes también, la política de retención de datos, nuestro reporte de sostenibilidad, los contratos de trabajo, los contratos que tenemos con los distintos proveedores, contratistas, en fin, para determinar si es que efectivamente podemos tener más riesgos de los que obviamente tenemos actualmente mapeados con el modelo que ya tenemos. Es decir, hay que adaptarlo.
obviamente con lo bueno y malo que pueda tener la legislación, y uno puede tener ahí distintas opiniones. Al final del día, lo que nos queda es, a las empresas que estamos operando en el mercado chileno, es obviamente adaptarnos. Y ahí también obviamente que robustecer la función del oficial de cumplimiento, de la persona que está encargada, que tiene que tener, como decíamos, la debida autonomía y recursos también. Si esta persona no tiene recursos, no tiene la posibilidad de tener medios también económicos para poder desarrollar su actividad, es muy difícil que en definitiva represente un contrapeso. Para eventuales conductas que pueden ir surgiendo. Por otro lado, también capacitación. Vamos a capacitar, venimos obviamente con un programa que tiene una carta Gantt, que viene con una serie de actividades establecidas de manera súper específica con nuestros asesores, para capacitar también a la alta dirección de la compañía. De hecho, en esta semana de compliance ya hemos tenido aproximadamente, si no me equivoco, 4 capacitaciones. Tenemos un programa obligatorio de capacitaciones que cubre prácticamente el 80% de las personas de la compañía, y también tenemos uno voluntario, eh, lo que también nos permite ir cubriendo los gaps que nos quedan del obligatorio. Las personas tienen que saber cuál es el rango dentro del cual pueden ejercer su función, porque una persona que se va o que sale de ese rango de funciones o de acción se convierte en una persona peligrosa para la compañía, y en ese sentido pone en riesgo el gobierno corporativo, la sostenibilidad del negocio, los resultados económicos, por precisamente saltarse las reglas, perdón. Nosotros tenemos 10 principios que son como los mandamientos, si se quiere, para nosotros. El número 10 es: no tomamos atajos. Y en ese sentido, la idea es que en definitiva cada persona que tome una decisión respecto o asociada a negocios esté pensando en que si se tiene que dar la vuelta larga, bueno, se la va a tener que dar en definitiva. Porque la compañía le está pidiendo un estándar que es, aunque te tengas que dar la vuelta larga y no tomar un atajo para lograr ese resultado económico específico, comercial, financiero, logístico, industrial, en fin, el que sea, bueno, lo tienes que hacer. Y si no lo hiciste, bueno, definitivamente puedes que estés o que seas objeto de responsabilidad tanto interna o como externa respecto a las normas que nos rigen como compañía. Entonces, obviamente que vamos a estar haciendo una serie de capacitaciones antes de la entrada en vigencia de la ley, obviamente, porque queremos llegar robustos y preparados para cuando esto entre en vigencia, y estar en forma permanentemente revisándolo. Entonces, en términos generales, yo les diría que eso es un poco lo que venimos haciendo en cervecería. Esos son nuestros, si se quiere, nuestros valores, esos son nuestros pilares de compliance, de a dónde nos alimentamos para efectos de la construcción de esos modelos. ¿Qué es lo que estamos haciendo específicamente en relación al modelo que va a ser modificado por la ley de delito económico en Chile? Y el cambio más relevante que yo al menos veo desde mi posición como director de compliance de la compañía para Chile, Bolivia y Paraguay, tiene que ver con que efectivamente, si yo soy capaz de construir algo que sea eficaz, que esté vivo y que genere cambio y de alguna manera controles para las distintas conductas, puedo eximirme como persona jurídica de una eventual persecución penal por estas conductas, que por lo demás van a poner mucha presión en las empresas, en su capacidad de autorregular su forma de funcionar, de hacer negocios y de la toma de decisiones que tomen las distintas personas que las integran. Porque al final del día, las empresas en el fondo no somos como grandes entes abstractos que flotan en el éter, sino que más bien somos personas que hacemos cosas para personas, servicios, productos, insumos, en fin, pero al final del día tenemos que tener súper claro que las personas que estén dentro de esta organización, en el caso de la nuestra, están sometidas a un estándar de conducta que tienen que cumplir. Obviamente que tenemos también comités de ética y compliance que sesionan periódicamente, donde se van revisando también los distintos casos, cómo van cumpliéndose los distintos dashboards de cumplimiento, ya sea en anticorrupción, libre competencia y protección de datos. En el caso de Chile específicamente, tiene un target específico a la adecuación de la ley de delito económico que va a ocurrir este año en su modelo, que como les decía, ya se viene trabajando. Así que en ese sentido es algo que nosotros como compañía ya hemos visto, si se quiere, como a nivel de estándar hacia afuera, pero que yo lo veo como es un desafío, pero que si logramos construir estos modelos que sean los adecuados,
creo que vamos a poder proteger nuestras organizaciones y a las personas que también están dentro tomando decisiones. Pero obviamente que también ahí hay una función que tenemos que cumplir las personas que estamos en general en las áreas de compliance haciendo este tipo de actividades respecto a la proactividad y no ser reactivo solamente cuando las cosas pasan, sino que más bien ir a efectivamente acercarnos un poco más a las personas y poner la información a disposición, que estemos cerca para que esas personas de a poco, con más awareness y más cultura de cumplimiento, vayan incorporando estos elementos en la toma de decisiones. Además, obviamente, de la responsabilidad personal que tienen y la obligación de informarse y de aplicarlo igualmente, aunque nosotros no lo hiciéramos. Pero sí que ayuda, obviamente, aquí como una suerte también de sugerencia a los compliance officers que puedan estar escuchando, lo importante que es cambiar la forma de hacer las cosas, de pasar de un 80-20 reactivo a un 80-20 proactivo. Y obviamente también, ¿por qué no?, incorporar herramientas como la tecnología que nos van a ayudar en el futuro. No se va a ver probablemente el compliance a 10 años más sin lo que es la tecnología, especialmente la inteligencia artificial, para efectos de todos los elementos que hay que hacer. Desde las investigaciones hasta las capacitaciones, hasta el awareness, la resolución de los casos, la revisión de los terceros, en fin. Así que, nada, desde mi vereda quería comentarles un poquito eso, lo que nosotros estamos haciendo como compañía y encantado también de conversar con quien quisiera saber un poquito más en detalle, en fin, de personas o empresas, digamos, porque creo que obviamente que esta ley sí tiene un desafío importante, como comentaba Catherine, como comentaba Caterina, que va a poner presión no solamente en los regulados, sino que también en los que tienen que resolver, considerando la amplia gama de delitos que se incorporan en las distintas regulaciones que al final del día están circundando una compañía y su actividad. Eso. Muchas gracias. No, gracias a ti, José Antonio. Muchísimas gracias por compartirnos con tanta claridad qué es lo que estás haciendo, qué es lo que están pensando y lo que están ejecutando ya activamente en AB InBev. Oye, acá hay una pregunta que deja Eric, déjame ver su apellido bien, Opitz, que está preguntando respecto a que si es obligación de las empresas el capacitar al 100% del personal respecto a la ley de delitos económicos. Pregunta si está equivocado o no. Caterina, quizás tú nos puedes compartir, tú puedes contestar. José Antonio, en tu experiencia en ABINBEV, por favor. A ver, en mi caso, entiendo que, perdón, la pregunta tenía que ver con que, ¿por qué no capacitar al 100%? No, que si es obligación o no capacitar al 100% del personal de la empresa. O sea, yo, más que una obligación que venga de una ley, en general en Chile somos súper como legales, en el sentido de que si algo no está escrito en una ley, es como que no lo voy a hacer. Pero más allá de que si sea una obligación que establece o no establece la ley, yo al menos creo que es altamente recomendable que capacitemos al 100% de la organización. Y así al menos es como yo lo voy a implementar en la compañía, porque al final del día son todas las personas las que empujan a través de sus funciones para efectos de lograr los resultados. Y no solamente nos tenemos que enfocar en algunas personas que en definitiva puede que estén tomando a lo mejor decisiones un poquito más estratégicas, sino que todos tienen que saber cuál es el estándar de comportamiento que tienen que tener, sin perjuicio de que la ley se refiere más bien a ciertas personas respecto a la naturaleza de sus cargos, digamos. Gracias, José Antonio. No sé, Caterina, si tienes algo que aportar a la respuesta. La verdad es que comparto completamente lo que comentabas, que apuntar a si exigiese este estándar. Creo que conversa mucho con lo que decía Catherine también. Y el estándar que le estamos poniendo a nuestro modelo de prevención es que sea alto, sea conocido por todos también, y es fundamental finalmente en cualquier nivel de escala de jerarquía dentro de una compañía que se conozca que existe, que tengan acceso a material de capacitación, pero también, por ejemplo, respecto a una eventual
medida reactiva a su detección, denuncia y posterior investigación. Así que más que enfocarnos a que la ley nos lo estableciera como una obligación, creo que va de la mano a decir como, bueno, nuestro modelo es eficaz y transversal. Eh, Y si me permite agregar un punto a lo que decía Caterina y recogiendo lo que dice el fallo, que es el único que hay y que yo diría que es el que establece como el piso de lo que vamos a tener jurisprudencialmente, ese mismo fallo te exige el conocimiento de los pies a la cabeza, como dice, de el cumplimiento de la norma del modelo de prevención y desde esa perspectiva, más que una obligación, yo diría que es una necesidad. Muchas gracias, Catherine, también por tus aportes al respecto. Oigan, nos quedan breves minutos para terminar. Ha sido una larga sesión la de hoy, creo que ha sido muy contundente y nos estamos quedando con muchísimos conceptos y nuevos contenidos. Parece que uno nunca terminará de aprender, a pesar de que hemos ido, yo creo que todos nosotros, a varias instancias sobre la nueva ley de delitos económicos. Cada vez aparecen cosas nuevas que hay que seguir profundizando. Si hay algún comentario, pregunta, los invito a hacerla ahora, levantando la mano, haciéndolo directamente para generar un diálogo. Y si no, estaríamos dando término a la sesión. Bueno, veo que no tenemos mayores consultas, por lo que imagino que quedó todo sumamente claro. Como les decía, vamos a compartir con ustedes tanto el video como, como las dos presentaciones para que puedan seguir avanzando en los temas. Por otra parte, a los que no han contestado las preguntas que acá me dicen si es posible volver a enviar el formulario de la pregunta. Está abierta la pregunta, Vilma, así que la puedes contestar, ¿no? Bueno, con este webinar damos por finalizado este ciclo de 5 webinars regulatorios que hemos hecho acá en Acción Empresa y que han sido bastante exitosos. Nos alegramos mucho de que así haya sido. Esperamos que sea un aporte para todos ustedes como socios y amigos de Acción Empresas. Nos volveremos a ver en futuras instancias y los vamos a tener sumamente informados respecto a, a nuestras próximas actividades. Ya están todos ustedes en nuestras bases de datos, así que acá alguien está preguntando, perdón, si pueden acceder a las webinars anteriores. Sí, están en la página de Acción Empresas. Ahí puedes acceder, Eric, a las grabaciones anteriores, ¿no? E incluso al material compartido. Bueno, ha sido un gusto tenerlos. Agradezco especialmente el tiempo, la paciencia, todo el compromiso que han tenido Caterina, José Antonio y Catherine para preparar esta sesión de hoy. Hemos tenido, la verdad, que con algunos de ellos, sobre todo, largas conversaciones para ir generando un contenido que sea de interés para todos los asistentes. Así que espero que así haya sido, que haya sido un aporte y damos por finalizado el webinar. Muchísimas gracias nuevamente, Catherine, José Antonio y Caterina. Hasta luego, muchas gracias, que tengan buena tarde. Muchas gracias, que estén bien. Gracias. Chao, chao. Chao, chao, muchas gracias. Gracias.